cada uno de los docentes, como en el desarrollo que observo. Muy bien. Voy a iniciar la resolución de algunas preguntas, problema, que han sido las que han sido materia de la cuestión de la revisión, y ya hice la consulta a sus respectivos docentes para también coordinar con ellos la respuesta. Puntualmente son 3, así que voy a presentarlas. Voy a entrar acá, me las envió su delegado. Esta no, primero vamos a ver con la otra pregunta. Ya, muy bien. Esta es la primera pregunta. Gerson, por favor, tú me das el visto bueno si están apreciando la pregunta. Buenas noches, doctor. Sí se ve. Entonces voy a proceder a... Muy bien. A ver. Ya, la pregunta decía lo siguiente. Escoge la mejor opción. Por lo tanto, no está diciendo que las otras opciones sean malas. Simplemente te está pidiendo que escojas la mejor. Y para escoger la mejor opción, ustedes han aprendido hoy día en su caso clínico que uno de los principios más importantes es la contextualizar, ¿no? Eso lo han aprendido ahora en el caso a propósito del análisis de Ramón Sampedro y del aporte que trae Levinas en relación a valorar las situaciones no solamente desde los principios, desde una ética principialista con el principio de beneficencia, autonomía, no maleficencia y justicia, sino también con los otros que están ahí, que hemos ido aprendiendo a lo largo del curso. Y uno de esos es la contextualización, que así uno los aporta. Entonces, primero que esta pregunta te dice que tú vives en un contexto y te pide la mejor opción. Dice, te han convocado en el contexto de una catástrofe sanitaria. Acá es muy importante el término catástrofe sanitaria. Catástrofe sanitaria es casi igual como una guerra, ¿no? Es un término donde realmente está muriendo mucha gente y hay que elegir. Es una situación muy difícil y es probablemente lo que en este momento está ocurriendo en nuestros hospitales, lamentablemente, para elaborar un documento de consideraciones éticas. O sea, van a elaborar una normativa que va a ayudar a que tomemos mejores decisiones para la toma de decisiones en los servicios de salud durante la pandemia COVID-19. ¿Bajo qué principios los elaborarías principalmente? Miren, esta es una pregunta de alta complejidad, lo reconozco. Es una pregunta de mucha profundidad. La verdad que cuando la coloqué tenía serias dudas porque exige mucho, un conocimiento muy profundo y también muy panorámico. Por lo tanto, a los que han contestado bien, siéntanse satisfechos, a los que han fallado por cosas pequeñas o por alguna situación, también siéntanse satisfechas, pero así es esta pregunta y era una pregunta filtro. Por lo tanto, todos los exámenes tienen que tener de este tipo de preguntas por lo menos una o dos. Y esta era la pregunta. Entonces nos pedía bajo qué principios. Evidentemente en estas líneas ustedes van a encontrar una serie de principios, todos muy importantes, muy importantes. Sin embargo, hay un principio que lamentablemente en las situaciones de catástrofe sanitaria, en las situaciones de guerra, se ve relegado, se ve de alguna manera desplazado. No desaparece bajo ninguna circunstancia, pero sí su expresión se ve minimizada, y es el principio de autonomía. Y eso ustedes lo pueden analizar rápidamente, porque si ustedes se basan en el principio de contextualización, en una situación de guerra, en una situación de catástrofe sanitaria, el médico, que es lo que ustedes van a hacer en su labor, tiene que elegir. Y si nosotros le ponemos una mochila pesada al médico, haciendo firmar el consentimiento informado, ustedes recuerden que el consentimiento informado es un derecho del paciente que le permite al paciente y tiene
todo un preámbulo en el cual el paciente tiene que entenderlo, tiene que estar bien informado, tiene que estar, haber recibido las mejores opciones y todavía tiene que ser no coaccionado. Bueno, esas condiciones para realizar óptimamente el principio de autonomía han desaparecido en una catástrofe sanitaria. Han desaparecido. Y solamente se relega cuando uno va a hacer investigación. Cuando uno va a hacer investigación en una catástrofe sanitaria, sí, el principio de autonomía tiene que estar presente. Tiene que estar presente sí o sí. Y cualquier intervención del Estado con nuevos fármacos, con la ivermectina, con el dióxido de cloro, con cualquier situación que no esté dentro de un protocolo donde existe un principio de autonomía, genera perjuicio a la persona, al paciente. Entonces, cualquier alternativa que considere el principio de autonomía en ese contexto de catástrofe sanitaria iba a ser no iba a ser la mejor opción. Entonces, ustedes logran ver, todas las opciones tienen el principio de autonomía, excepto una, que es la que tiene principio de justicia, el principio de dignidad, el principio de solidaridad, que es lo que no puede faltar, ni dignidad de la persona, equidad y beneficencia. Y es por eso que esa es la mejor opción. Muy bien, vamos a ir con la siguiente pregunta. Permítanme un segundo salir de acá. Diablos. Mi internet ha estado fallando todo el tarde. Ya, de repente con esto lo hago. No se puede. Se colgó, se colgó. Ya, muy bien, vamos a entrar por acá entonces otra vez. Al WhatsApp. ¿Me confirmas que estás viendo mi pantalla, Gerson, por favor? Ayúdame. Sí, doctor, sí se está viendo. Muy bien, vamos a ir por la siguiente pregunta. Vamos a ir. Bueno, la primera entonces ha sido un reclamo que lamentablemente ha sido para los intereses de quienes habrían marcado otra alternativa denegado. Sin embargo, en esta pregunta ustedes se la desquitan. Este reclamo sí va a ser aceptado. Dice la pregunta, respecto al principio de beneficencia, esta fue hecha por el doctor Jet Huarcaya. Dice, según la ética consecuencialista, la beneficencia es hacer bien una actividad y hacer el bien a otros mediante una actividad bien hecha. Pues la respuesta es no. Ese es el principio de la ética no consecuencialista, ¿no? Y el doctor Huarcaya se los ha dicho muy claro, en forma muy precisa en su presentación. Y lo ha reafirmado varias veces. Por lo tanto, esta es falsa. Dice, los bienes intrínsecos son aquellos que se logran a través de la institucionalización de la práctica profesional. Pues eso no, eso corresponde a los bienes extrínsecos. El poder, todo lo que ustedes quieran, que va a ser como secundario a esos bienes intrínsecos. No podemos invertir que esos bienes extrínsecos sean, estos bienes, intrínsecos, como dice acá la pregunta, solamente se logran a través de la institucionalización. No, eso se logran con los bienes extrínsecos. Los bienes extrínsecos se logran así. Usualmente se presenta como contrapropuesta el principio de autonomía. Bueno, esa sí es correcta, pero vamos a ver si hay otra. Y acá viene la gran confusión. La ética utilitarista en la beneficencia sigue una tradición de tipo teleológica. Esta es una afirmación muy fina, la verdad que la vamos a considerar válida. Recuerden que ustedes tienen dos grandes corrientes, la deontológica y la teleológica. Y dentro de la teleológica, pues también está la utilitarista. Y hay sutilezas que yo creo que no les corresponde a ustedes diferenciarlas, pero voy a aceptar esta respuesta también como válida, la alternativa D. Entonces yo voy a cambiar en la matriz de evaluación y probablemente un grupo de ustedes se vaya a beneficiar con un punto más, y eso yo voy a hacer el correctivo en la matriz de notas del examen teórico. Ahora vamos a ver la siguiente. Dice, ¿es necesario que los bienes intrínsecos de toda la actividad profesional se encuentren supeditados a los bienes extrínsecos? Pues definitivamente no, ¿no? Uno no puede querer el poder sin haber hecho algún mérito, ¿no? O querer la riqueza sin tener algún mérito. Bueno, no funciona así.
Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, para recapitular esta pregunta, este reclamo, si es válido, voy a aceptar la alternativa C y la alternativa D. Muy bien, vamos con la última pregunta. Es la siguiente. Dice, complete los espacios vacíos con la mejor alternativa que va al pie del texto, anotando la letra correspondiente. Esta es una pregunta del doctor Rivera, en el contexto médico de la ética y de la deontología. Entonces ustedes se van a ubicar ahí, la ética y la deontología, ¿no? Una es reflexiva, la otra normativa. Así que voy a ver, una es autónoma, la otra es heterónoma. Así que por ahí me voy a... una funciona con el razonamiento y el otro con la obediencia. Ahora vamos a ver cuál es cuál. Dice, la bioética se aplica con, y ahí la clave que nos da el doctor Rivera es la D que dice el razonamiento moral. Entonces, ¿la bioética se aplica con el razonamiento moral? Pues sí, ¿no? Es parte, o sea, justamente la ética y la bioética, su rol es ser razonar, es esa reflexión, no puede ser la obediencia misma, sino tiene que reflexionar porque eso es lo que alimenta la modificación de las normas, es lo que el estudiante tiene que desarrollar a lo largo de todo el curso, reflexionar, analizar, ustedes están siendo sometidos permanentemente a visiones contrarias y complementarias en la situación de los hechos, por ejemplo, como han visto hoy día en el caso de San Pedro, que una forma es analizar desde los principios de Childress y Beauchamp, y la otra es cuando ya comienzan a aparecer otros actores. Bueno, ¿qué más dice? Mientras que la deontología lo hace con la obediencia moral, efectivamente. La deontología es, y el doctor Rivera que pone ahí la H, que la H es heterónoma. Efectivamente, ¿qué significa heterónoma? Significa que la norma la impone un externo, en este caso el Estado, la sociedad, son quienes imponen la norma. Entonces, la deontología es heterónoma, mientras que la bioética evalúa principios a priorísticos. eh, perdón, acá me estoy equivocando. A ver, la deontología es la H a priorística, ¿no? La ontología no solamente es heterónoma, sino también es a priorística, ¿no? Ya viene todo lo que es las leyes, todo eso lo vamos a dar por aceptado. Uno lo da por aceptado. Mientras que la bioética va a evaluar, va a juzgar, va a hacer juicio de valor sobre justamente esos principios a priorísticos que tiene la deontología, la normativa y también sobre las consecuencias que estos ocasionan. Luego que toma una decisión que puede ser modificada según las nuevas circunstancias, y eso lo hemos visto hoy día. La deontología, acá si bien el término debe ser heterónoma, a ver, vamos a ver cuál le ha puesto el doctor acá. La F, a ver, debe ser la clave de la F. Efectivamente es la F. La deontología es heterónoma, pues las normas ya han sido elaboradas por expertos en el tema, ¿no? Por otro lado, la bioética es autónoma, lo que les dije, pues la pauta a seguir la elabora quien la aplica, nosotros, en un proceso deliberativo que suele utilizar instrumentos como los principios de la ética. Así que en esta pregunta yo no veo ninguna dificultad, así que esa es la única opción válida que había. Así que en ese sentido voy a retroceder. Otra vez se cuelga mi computadora para variar. Creo que se cuelga cada vez que... Muy bien, esas son las tres preguntas. ¿Me están viendo? Confírmame, Gerson, por favor. Sí, doctor. Ya, entonces en la corrección de su examen esas eran las tres únicas preguntas polémicas y bueno, todos sumen un punto, los que han contestado en esa alternativa, los que han puesto que la ética utilitarista también es teleológica, bueno, súmense un punto porque va a valer y yo se los voy a hacer valer. Así que en ese sentido se recojo ese reclamo. Muy bien, la segunda parte de esta sesión breve, muy breve que quería tener con ustedes es para que ustedes, al menos las personas que están acá, socialicen con sus compañeros la importancia de que me trabajen los foros. Me tienen que trabajar los foros. Los foros es la aplicabilidad de toda la semana.
de lo que es muy importante que escriban en los foros, porque los foros no solamente tienen un carácter cualitativo en su nota y cuantitativo en su nota, sino sobre todo es cómo ustedes tienen que ir a interiorizando que la educación que se les viene en los modelos virtuales o semipresenciales hacen uso de los foros y es rico porque el estudiante comienza a ver y evaluar las ideas de su compañero y comienza a ver toda una sinergia. Así que los foros es muy importante. No se descuiden de sus fichas resumen, envíen su trabajo. Yo he colocado ceros redonditos a aquellos alumnos que no me han enviado sus trabajos. Yo puedo entender de que hay dificultades, pero por eso se atiende cuando se presentan esas dificultades, se escucha, se analiza y se admite. Y si es que las consideraciones o el argumento no es sólido, entonces no se admite, pero bajo ninguna circunstancia ustedes dejen de contestar sus preguntas en sus foros y en su ficha resumen. Finalmente, no dejen de faltar por favor, a sus actividades prácticas, tanto en seminario como en método de casos. Si hay alguna información, informen oportunamente sobre todo a su tutor y también con cargo al coordinador, que soy yo, o a su delegado para que me lo haga llegar. Y eso es muy importante. Luego, quiero terminar esta breve reunión con ustedes felicitándolos porque valoro mucho su esfuerzo. Realmente ustedes están realizando el curso en condiciones especiales, pero creo que como en ninguna otra época, la ética y la bioética es una de las exigencias que tenemos que tener para responder en forma adecuada a estas circunstancias. Y desarrollar un curso en estas circunstancias tiene un doble mérito. Sí, la pregunta es, ¿existe algún plazo para la participación en foros? Yo usualmente lo dejo abierto hasta el finalizar la unidad. ¿Qué significa? Ustedes van a tener los foros abiertos hasta cuando culmina la unidad, que usualmente la unidad yo la considero culminada una semana después de terminado el último tema de esa unidad. Recuerden que hoy hemos hecho el último tema de la segunda unidad. Ya pasamos a la tercera unidad, que es gestión, salud pública e investigación. Entonces van a tener a lo largo una semana más para llenar esos foros, pero yo les recomiendo para que no se sumen sus tareas y sus responsabilidades, y porque una de las cualidades que ustedes tienen que aprender a desarrollar es la organización, que contesten los foros durante la semana correspondiente. Pero yo igual se las acepto hasta culminada la unidad, como ya les he dicho. Luego yo cierro todos los foros, los cierro y luego contabilizo las intervenciones y las califico. Hay jóvenes que han subido su nota debido a su muy buena participación de foros, que tienen una capacidad de redacción realmente excelente. Entonces, y ellos definitivamente van a subir la nota. Y hay otros que no me han contestado nada y a ellos les bajo la nota, para que ustedes tengan una idea. Muy bien, entonces, concluyendo esta parte, esto es un training fuerte, hay que participar constantemente, estar de pilas, no desanimarse. Si nos caemos, nos volvemos a levantar. Yo voy a tratar de comunicarme con aquellos alumnos que he visto que tienen alguna dificultad ya la próxima semana, para igual tratar de supervisarlos y apoyarlos de manera más cercana. Acá mi meta no es desaprobarlos, sino mi meta es que ustedes logren superar la adversidad y también que se sientan satisfechos de sus logros. Muy bien, entonces vamos a dar por finalizada esta reunión, salvo que el delegado me comunique algo. A ver, Ángela me pregunta, doctor, tuve problemas con mi conexión, ¿se revisó la pregunta 15? Sí, hemos revisado las preguntas que me envió tu delegado, como recapitulando. Pueden ver el video, lo voy a colgar el video para que ustedes lo tengan ahí en el aula virtual, aquellos que no han asistido, de las preguntas polémicas, y como yo les he dicho, ya van a tener un punto extra todos aquellos a quienes se les ha aceptado esa pregunta como válida. Muy bien. Muy bien, jóvenes, los dejo aquí, estoy con ustedes
Voy a colgar el video dentro de unos minutos nomás y lo revisan en el aula virtual para aquellos que no han tenido la oportunidad y va a ser hasta que los vuelva a convocar en otra oportunidad. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Ok, Gracias, doctor, doctor. gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, Ángela. Buen fin de semana. Gracias, Gerson. Sí.